¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Javier Vallejo, socio de práctica laboral en la ciudad de Querétaro, de la firma legal de Foresta Abogados, y estamos aquí para platicar acerca de la NOM 035. Como ustedes saben, la Secretaría del Trabajo ha realizado diversas inspecciones en materia de seguridad y salud en el trabajo para observar y vigilar el cumplimiento de las distintas medidas en materia de seguridad y de los lineamientos técnicos, así como del protocolo para la reanudación de actividades, entre otras cosas. No podemos perder de vista que es posible que dentro de estas inspecciones se pueda vigilar el cumplimiento a la NOM 035. Y para ello es importante saber que el objetivo principal de la NOM 035 es el de establecer los lineamientos para analizar, identificar y prevenir los factores de riesgo psicosociales, así como para promover un entorno organizacional favorable dentro de la organización. Además, establece la norma que el ámbito de aplicación de la misma será en todo el territorio nacional, en cada centro de trabajo. Sin embargo, se va a categorizar dependiendo del número de trabajadores con el que cuente cada centro de trabajo. Es decir, de 1 a 15 empleados, de 16 a 50 y de 50 en adelante tendrán obligaciones distintas o medidas administrativas a cumplir, dependiendo del número de empleados. Una vez que identificamos el nivel de cumplimiento conforme al número de empleados, debemos de llevar a cabo un análisis e identificación de los factores de riesgo psicosocial dentro de la organización. Y debemos de considerar para ello lo siguiente: las condiciones en el ambiente de trabajo, la falta de control sobre el trabajo que tiene que ver con la jornada laboral y que exceda de los máximos legales, el liderazgo negativo y las relaciones negativas de trabajo, la carga de trabajo que tiene que ver con la administración y asignación de actividades o tareas entre colaboradores, y la interferencia en la relación trabajo-familia, o lo que comúnmente conocemos como doble presencia, que tiene que ver con aquellas actividades que el trabajador tiene que seguir desempeñando en su hogar o fuera de su hogar una vez concluida su jornada laboral. ¿Esto qué nos permite? Nos va a permitir implementar factores protectores que nos ayudan a mitigar y prevenir los factores de riesgo psicosocial. De tal forma que en esta época de pandemia o de COVID-19 debemos de llevar a cabo un análisis preciso de cómo se están llevando a cabo las relaciones de trabajo, toda vez que se han implementado estrategias o esquemas novedosos como es el teletrabajo, que han impactado en las relaciones laborales, e inclusive hay trabajadores que se quejan de estar trabajando más del tiempo que trabajaban dentro de la organización en su jornada laboral. O se ha dado, por ejemplo, casos de discriminación entre colaboradores que se han conocido como sospechosos o que han tenido familiares contagiados o sospechosos, que esto, además de ser violencia laboral, genera un factor de riesgo psicosocial. La norma 035 es una norma de cumplimiento escalonado. Esto significa que a medida que va pasando el tiempo, ciertas partes de la norma se vuelven obligatorias y estas incluso pueden llegar a ser inspeccionadas. En esta primera etapa de la entrada en vigor de la norma 035, que ocurre el 23 de octubre del año 2019, la norma establece como obligatorio que todos los centros de trabajo deben de contar con una política para la prevención de los factores de riesgo psicosocial y la promoción de un entorno organizacional favorable. También, parte de lo que se convierte como obligatorio en esta primera etapa es que todas las empresas ya debieron de haber documentado las medidas de prevención para los factores de riesgo psicosocial y la promoción de un entorno organizacional favorable y de esta forma atacar los actos de violencia laboral. Esto es obligatorio para todos los centros de trabajo, sin importar el número de trabajadores con los que se cuente. También es importante mencionar que dentro de este procedimiento que se establece como obligatorio dentro de la política, debemos de contar con un sistema de denuncias de acoso o violencia laboral o incluso cualquier acto que vaya en contra de un entorno organizacional favorable. Entonces, de esta forma, este procedimiento, que debe ser siempre confidencial, debemos de tener siempre los nombres, es decir, que nunca debe de ser anónimo. Se debe de contar con el nombre tanto de la víctima como del agresor para poderle dar un seguimiento adecuado a las denuncias.
También, como parte del cumplimiento de esta norma, tenemos que realizar acciones que promuevan el sentido de pertenencia en nuestra organización y la capacitación adecuada de nuestros colaboradores en las áreas encomendadas. Debemos de contar siempre con la definición precisa de las responsabilidades que deben de tener los trabajadores en nuestra empresa y debemos de tener las descripciones de puesto con el fin de que éstas sean claras y precisas. Tenemos que contar también con mecanismos para la evaluación y el reconocimiento del desempeño de todos nuestros trabajadores, con el fin de que el reconocimiento y la evaluación del desempeño hagan obligaciones de nuestros trabajadores las tareas que nosotros les hemos encomendado en las descripciones de puesto que previamente se les han dado. Dentro de esta primera etapa es sumamente importante mencionar que tuvimos que ya haber identificado a ese núcleo de trabajadores que hayan sufrido un acontecimiento traumático severo en nuestra empresa. Un acontecimiento traumático severo es aquel que se sufre dentro del centro de trabajo o incluso en horario laboral y se caracteriza por poner en peligro la vida o la libertad de los trabajadores. Un ejemplo de este evento traumático severo puede ser, por ejemplo, un sismo, incluso un incendio o también un asalto a nuestros trabajadores. Esto genera obligaciones de nosotros como patrones hacia nuestros trabajadores para que puedan superar este acontecimiento traumático severo. Ahora, existe una segunda etapa de la NOM 035 que entra en vigor el 23 de octubre del año 2020. Durante esta segunda etapa es necesario realizar la identificación y el análisis de los factores de riesgo psicosocial y también es importante que si nosotros somos una empresa que cuenta con más de 50 trabajadores, tenemos que evaluar nuestro entorno organizacional. Tenemos que también establecer qué medidas de control vamos a tomar, ya que nosotros, como ya hicimos un análisis previo, estas medidas nos van a poder ayudar para ver en qué áreas nuestra empresa flaquea y poner en marcha nuestro programa. Es importante que nosotros, al identificar al núcleo de trabajadores que hayan sido víctimas de un acontecimiento traumático severo, nosotros como patrones, al generar la obligación de apoyarlos, debemos de siempre contratar al personal médico adecuado para que esto pueda evitar que en un futuro se convierta en un estrés postraumático o algo similar. Hasta este momento vamos en la primera y la segunda etapa de la norma 035. Por ello, hacemos una atenta invitación para que ustedes como patrones o empresarios logren identificar el nivel de cumplimiento en el que se encuentran y puedan implementar las estrategias necesarias para mitigar los factores de riesgo psicosocial, lleven a cabo una capacitación de sus colaboradores y cuiden el cumplimiento de la NOM 035. Agradecemos su atención y estamos a sus órdenes.